Bueno, vamos adelante con nuestra entrevista. Vamos a estar con Isaín Mandujano, él es periodista en Chiapas y desde luego que hay mucho que platicar de lo que está sucediendo por allá. Isaín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchísimas gracias por la llamada y gracias por estar aquí contigo otra vez y estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. Isaín, pues la atención está muy centrada en lo que ha sucedido con este asesinato de 6 migrantes en un episodio pues todavía muy sujeto a exigencias de investigación. Incluso el gobierno de Perú, donde la presidenta ha sido llamada presidenta espuria por el anterior presidente López Obrador, ya sabemos Perú con esta presidenta y ahora está exigiendo que haya una investigación a fondo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué actualización tenemos de la información relacionada con este tema, Isaí? Pues mira, efectivamente, el día de ayer por la mañana, algunos colegas periodistas nos empezamos a enterar de que había ocurrido una tragedia en la costa chiapaneca, en la región del Soconusco. Lo que sabíamos es que había habido una persecución de militares a migrantes y que se había suscitado ahí una matanza de migrantes. Nosotros empezamos a investigar ayer desde la mañana, desde muy temprano, ayer miércoles, muy temprano empezamos a rastrear qué estaba pasando, qué había pasado. Y pues bueno, lo primero es que empezamos a consultar a los hospitales, las fuentes policíacas, las fuentes de la fiscalía, y muy poca información estaba fluyendo ayer por la mañana. Ya realmente la primera versión oficial la conocimos de la Sedena ya en la tarde. Nosotros tuvimos que presionar con tuitazos, con fotos, porque nos pasaron, o sea, nosotros tenemos que, como es un incidente en el cual no había medios ni periodistas efectivamente en el lugar de los hechos. Esto fue, mira, para ser precisos, de Tapachula hacia el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. eh, Son alrededor de 200, 300 kilómetros que hay y donde hay muchos retenes migratorios. ¿Qué pasó en uno de estos retenes migratorios? Sobre la carretera asfáltica a la altura de Villacomaltitlán, entre Huistla y Villacomaltitlán, hay un retén migratorio. Es un centro aduanal donde hay un filtro todos los autobuses, pasajeros particulares tenemos que pasar. Sin embargo, los traficantes de personas, para evadir este retén migratorio, donde está la Guardia Nacional, donde está la FGR, la Marina y todas las fuerzas federales principalmente, utilizan caminos de extravío, es decir, se salen de las carpetas asfálticas y toman caminos rurales para poder brincar este retén migratorio. ¿Qué pasó? Cuando ellos se salen de la carpeta asfáltica, Huistla, y se meten a comunidades de Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, en el municipio de Villacomaltitlán, se encuentran con una patrulla del ejército mexicano que les hace el alto, que los persigue. Una primera versión es que los militares, supuestamente, no sabemos, responden al fuego que les hacen los traficantes de humanos y por lo mismo refieren, ellos tuvieron que disparar. Y cuando disparan, pues prácticamente provocan que el conductor del camión pierda el control de este vehículo, se salgan del camino rural y pues bueno, cuando llegan los militares y encuentran pues muchísima gente llorando, gritando, implorando por sus vidas. Sabemos que la mayoría de ellos, se percataron que la mayoría de ellos, los heridos y los muertos sobrevivientes ahí, digo, algunas personas sobrevivientes, pues no eran los que estaban los traficantes, sino los migrantes, la mayoría de ellos de Egipto, de Perú, de El Salvador y de otras nacionalidades. No sabemos si los traficantes de personas fueron detenidos, no tenemos información si hay traficantes de personas detenidos. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los que quedaron ahí eran migrantes. En el lugar de los hechos quedaron 4 personas fallecidas, ahí entre ellos un peruano, otros de nacionalidad egipcia. Eh, Perdón, y tenemos Sí. también el registro de que eran alrededor de entre 10 y 12, 14 heridos que fueron llevados al primer hospital más cercano. El hospital más cercano los llevan ambulancias de protección civil de Huistla y los llevan al nosocomio de Huistla, donde al parecer pierden 2 más migrantes la vida. Es decir, la cifra ya no eran solo 4 muertos en el lugar de los hechos, sino 2 más con los que fallecieron en Huistla en el hospital. Sin embargo, de los 10 o 12 heridos que hay actualmente, alrededor de 2 personas más podrían perder la vida, están en riesgo de perder la vida porque están en una situación de calidad muy grave. Son personas extranjeras, la mayoría de ellas, que fueron víctimas del coyotaje y que pues pretendían evadir los retenes migratorios.
no son uno, son 4 o 5 retenes migratorios que hay en estos 200 hasta 300 kilómetros de carretera entre Tapachula, la Tijuanita del Sur, como le llaman acá, y el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Isaín, ¿y la autoridad qué ha dicho hasta ahora? ¿Qué novedades? ¿Se ha informado un poco más o se ha quedado solamente en el boletín emitido ayer por la Secretaría de la Defensa Nacional? Hasta ahora, pues solo tenemos el boletín de la Sedena oficial. La Sedena dijo que separó a 2 de sus cargos y puso a disposición de la FGR a 2 elementos del ejército mexicano. Están identificados ya, ellos fueron separados de sus funciones, dijo la Sedena el día de ayer. Y pues bueno, vamos a ver qué pasó. Eh, pues no será difícil identificar el casquillo de las balas, los casquillos de las armas de fuego de las Fuerzas Armadas, pues son fáciles de identificar. Las heridas, los muertos, ahí están. Eh, en fin, yo creo que no será difícil identificar quién disparó, ¿no? Entonces, prácticamente organismos de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de Matías de Córdoba y Ordóñez, en Tapachula, pues ya están exigiendo justicia y que se investiguen los hechos y que se aclare esta situación. El alto comisionado de las Naciones Unidas de ayuda a refugiados, la ACNUR, con oficinas en Tapachula también, está pidiendo que se investiguen los hechos, ha condenado los hechos y está pidiendo pues también marcos legales que eviten que en el futuro estos incidentes puedan seguir ocurriendo. Hay que aclarar, Julio, que este incidente no es el primero, ni es el único. Desde octubre del 2018, es decir, desde hace 6 años, Julio, hemos estado documentando muchos incidentes similares en los que si bien no están involucrados todos ellos, los miembros del ejército mexicano, si hay gente de la Guardia Nacional, si hay policías estatales, si hay policías municipales, incluso hasta otros grupos del crimen organizado también que cometen masacres en contra de migrantes. Este corredor, el corredor migratorio de la frontera sur mexicana, el corredor que va del Soconusco a la costa al Istmo de Tehuantepec, es un corredor que no para. Desde el 2018, todos los días, Julio, hay incidentes, no de la gravedad de estos, pero todos los días hay situaciones graves que pasan en Chiapas. Isaín, y en la coyuntura política con la llegada de la nueva presidenta, que obviamente tiene un par de días, no puede irse cambiando las cosas de golpe, pero ¿qué expectativas habrá? Viene cambio de gobierno, entra Eduardo Ramírez. ¿Qué perspectivas se ven en Chiapas, Isaín? Pues mira, ojalá las cosas mejoren. Ya ver, yo creo que Chiapas tocó fondo, ha tocado fondo ya en cuanto a seguridad y violencia. Nosotros estamos viviendo una situación de situación crítica, para ser precisos, desde el 2021 a la fecha. Ya llevamos 3 meses, digo 3 años y junio, julio, agosto, ya septiembre, octubre y 3, 4 meses más, 3 años y más de 3 años inmersos en una espiral de narcoviolencia. Esperamos que ahora sí las Fuerzas Armadas Federales, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional entren en acción y pues pongan un hasta aquí a los grupos del crimen organizado que traen en jaque a las fuerzas locales estatales. Bien, Isaín, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Leo con frecuencia en tus cuentas de las redes sociales los testimonios de personas que te envían mensajes desde diferentes partes de Chiapas reportando situaciones de control de grupos de narcotráfico en determinadas comunidades, gente saliendo en autoexilio de sus propias comunidades. En fin, las cosas continúan ahí complicadas y delicadas, Isaín. Oye, mira, sí, efectivamente sobre eso, la verdad es que es terrible, pero sí han habido, mira, aquí lo más grave de todo esto, Julio, es que hay mucho desplazamiento forzado, hay muchísimo. Yo no podría, es un desplazamiento hormiga, arbitrario, no es un desplazamiento como el que registrábamos en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas o en la selva, donde podíamos visibilizarlo, donde podíamos tomarle fotos, videograbar.
este desplazamiento forzado es silencioso y es anónimo, porque incluso ser desplazado es de alto riesgo para muchas de estas personas, porque muchos han sido amenazados a que regresen a sus comunidades, si no les van a quemar sus casas. Mucha gente les han despojado sus ranchos, sus milpas, sus casas, sus tierras, sus bienes, sus vehículos, sus animales, les han despojado todo. Mucha gente ha huido de Chiapas y mucha gente me escribe desde países como Estados Unidos y me dicen, es que tuve que huir de Chiapas porque mataron a mi papá, mataron a mi hermana, mataron a mis hijos, mataron a... O sea, y gente que desde el extranjero y desde el norte del país me escribe pidiendo ayuda y cómo le pueden hacer para denunciar la desaparición de un familiar o para buscar un familiar o para pedir justicia por un familiar. La verdad es que uno de los principales dramas de Chiapas ahorita, en este momento, es el desplazamiento forzado masivo. La gente tiene miedo a decir incluso soy desplazado, no estoy... Tuve que huir de mi casa porque visibilizar su desplazamiento forzado podría ser también una situación de alto riesgo para ellos. Y pues bueno, ojalá esto ya pare, Julio, porque pues, también los medios y los periodistas, pues cada vez vemos una situación muy riesgosa para ejercer nuestra labor, ¿no? Sí, lo sé, Isaín, lo sé, lo difícil que resulta el simple hecho de estar reproduciendo y retransmitiendo los mensajes que recibes y la Así cobertura es. directa. Y sé que los compañeros periodistas en Chiapas están viviendo una situación extrema de riesgo y de mucho cuidado en la emisión de la información, y no se diga en los comentarios, porque hay poderes desatados que pueden actuar con absoluta impunidad, Isaín. Así es que, Así sí, es. Así es, ya, efectivamente. Como tú sabes, en todo escenario de crisis, pues los grupos en disputa pues quieren usar a los medios y a los periodistas también a su favor, con sus fines estratégicos de guerra. La verdad hemos sido muy cautelosos en no tomar partido, en ser de manera lo más neutral posible, lo más imparcial posible en esto, porque la verdad es que sí, a veces sentimos la presión de que nos mandan videos, nos mandan sus comunicados, nos mandan sus mensajes y que quieren que los reproduzcamos, ¿no? Afortunadamente no he tenido una amenaza directa de ningún grupo, pero sí como que de pronto no les gusta que uno sea como el portavoz de estas quejas, denuncias. Afortunadamente he sido muy cauteloso en no ponerle dedo y señalar a los cárteles, en no andar ahí siendo cauteloso. Tengo ya la experiencia de colegas de Veracruz, del norte del país, cómo han lidiado con esta situación de crisis, de narcoviolencia, y creo que basado en esa experiencia ajena, pues uno también ha aprendido de cómo manejar la información, ¿no? sí. Isaín, justamente en ese contexto es en el cual mucho agradecemos el poder contar con tus palabras, con tu reporte, con el contexto. Sabes que estamos solidarios con lo que hacen los compañeros periodistas, contigo en lo particular. Así es que muchas gracias por todo, Isaín, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Julio, estamos a la orden. Cuídate mucho, gracias. Gracias.